A continuación les voy a compartir un video impactante donde el mismo padre Luis Toro nos cuenta cuándo le hicieron brujería. Y lo más impactante de toda esta historia es cómo terminó el brujo. ¿Cuál fue la suerte del brujo? Al finalizar también este video les voy a contar una experiencia muy similar a la que le pasó al padre Luis Toro con un sacerdote cercano. Así que veamos este video hasta el final. ¿Se acuerdan del brujo que vivía aquí? Cuando yo me puse a decirle que no fueran al brujo y él escuchó, le llevaron el chisme. ¿Se acuerdan? Y un día me mandó a decir con una persona que no digo quién para que no pase la pena. Dígale a ese cura que si sigue hablando, lo voy a fregar, le voy a hacer una brujería, porque yo trabajo con el cachú. La persona que me dijo venía asustadita hablando, padre, por favor, no le mates ese brujo, porque ese trabaja con el cachú. Vaya, dígale a ese brujo que si él trabaja con el cachú, yo trabajo con el que es más poderoso que el cachú y que lo destruyó en la cruz. Vaya, dígale. Y que si quiere haga lo que quiera. ¡Pues no diga eso, le hace una brujería! ¿Qué? Vaya, está creyendo usted en esa tontería. Vaya, dígale, vaya. Yo trabajo con el poderoso, con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Y qué pasó? A los días quedó ciego y después murió. Ustedes mismos lo conocieron, ustedes mismos lo vieron. Vecino de aquí de la iglesia. No es un cuento chino. Los que conocen saben cómo fue la cosa. ¿Y qué pasó? ¿Puedo hacer algo? No. Tenemos a un Dios. Basta con que diga. Y con eso ya. Bueno, queridos hermanos, esta historia que nos cuenta el padre Luis Toro es sumamente impactante y como todo lo que el padre Luis Toro pues, nos enseña, debe servirnos para nuestra vida cristiana, para aumentar la fe. Okay, de hecho, el padre Luis Toro está contando toda esta historia en medio de una homilía. Por eso yo siempre invito a que vayan al canal oficial del padre Luis Toro, donde pues van a ver completos los videos, sus homilías completas. Okay, aquí estamos reflexionando. Y pues él estaba hablando sobre pues esta historia de la Biblia de David contra Goliat. Pues, ¿okay? Todos obviamente daban como perdida la batalla. La vida de David estaba totalmente ya sentenciada porque pues Goliat era un gigante, él había derrotado ejércitos completos y pues David era un hombre joven y pequeño pues al lado de este gigante. ¿Okay? Pero David tenía algo que no tenía Goliat, que era la fe grande que derrotó a ese gigante. No fue la piedra que derrotó a Goliat, fue la fe que tenía Goliat. ¿Okay? Entonces el padre Luis Toro con toda esta historia pues nos habla de que a veces nosotros como cristianos tenemos una fe pequeña, a veces dudamos de lo que puede hacer Dios, de los milagros que hace Dios. Nos quedamos incluso con las historias de la Biblia, de Moisés y de todos estos grandes milagros que obró Dios para que creyéramos en Él. Y pensamos que esas cosas quedaron en el pasado. Y no, amigos míos, el Señor sigue haciendo milagros todos los días. Lo que pasa es que nuestra fe, y allí me incluyo, nuestra fe quizás a veces es muy pobre. Y por eso el padre Luis Toro nos habla en esta historia de que él no tiene miedo contra las fuerzas del mal porque precisamente él es un hijo de Dios y cree en Dios. Entonces, este mensaje nos los tenemos que llevar. Y también les quiero contar, y quédense hasta el final para que vean el desenlace de esta historia también, que es una historia muy similar a la del padre Luis Toro, con un sacerdote que conozco, un sacerdote que de hecho pues su sobrino es amigo, y pues tuvo una historia muy parecida a la del padre Luis Toro. Al sacerdote lo trasladan
a un lugar muy caliente en el sentido que habían bandas criminales y también pues mucha brujería. Y cuando llegó el sacerdote pues a hacer un gran trabajo pastoral, a trabajar con las familias, con las comunidades, entonces por supuesto estaba sacando a muchos jóvenes de las pandillas, de la delincuencia, y por supuesto que todos estos cabecillas querían vengarse del sacerdote porque le estaba quitando pues su materia prima, ¿no? Que era delinquir con estos jóvenes que quizás en ese momento no tenían otras oportunidades. Y en un momento fueron a atentar contra la vida del sacerdote, obviamente manejados todos estos sicarios por Satanás. Y cuando fueron a dispararle al padre, al sacerdote, pues se le trabó varias veces el arma y el delincuente salió corriendo. Ese fue una de las oportunidades que pues quisieron acabar con la vida de ese sacerdote. Y otra, por supuesto, era una comunidad llena, plagada de brujerías, y el brujo, las consultas del brujo estaban llenas. La gente ganaba, ese brujo estaba prácticamente millonario. Y cuando el sacerdote comenzó a catequizar, a formar a bien a la gente, a que salieran de la brujería, de la superstición, que estaban entregando su alma al diablo, pues las personas comenzaron a atender el llamado de Cristo a través del sacerdote y comenzaron a alejarse de la brujería. ¿Qué pasó? El brujo se quiso vengar, ¿ok? Y le lanzó un maleficio, un hechizo al sacerdote. El sacerdote cae gravemente enfermo. Esto es verídico, hermanos, o sea, porque me lo contaron de primera mano. El sacerdote cae gravemente enfermo. Nadie explicaba qué era lo que le estaba pasando a los médicos, porque comenzó a deteriorarse muy rápidamente, tanto así que inclusive comenzó a faltarle la respiración, a perder el habla. Una noche a este sacerdote lo despierta una luz, ¿ok? Obviamente la luz del Espíritu Santo, la luz de Dios que estaba combatiendo contra esas tinieblas. Y esa luz, esa bola de luz, lo guía hacia un lugar. El sacerdote se levanta enfermo con las pocas fuerzas que le quedaban y va hasta siguiendo la luz, ¿ok? Y llega a un terreno baldío, o sea, a un terreno, y la luz se postra en un lugar. Y el sacerdote comienza a escarbar, pues obviamente guiado por el Espíritu Santo que estaba ahí presente en esa luz, y comienza a escarbar. Y señores, queridos hermanos, esto es verídico, el sacerdote logra sacar un entierro que llaman, ¿ok? Era un gato muerto, obviamente un gato que le habían practicado pues lamentablemente estas brujerías, y el gato tenía como una soga, una cuerda en la lengua. O sea, el sacerdote había caído se había quedado inclusive sin habla, ¿ok? Cuando logran sacar todo esto, el sacerdote hace precisamente en el lugar un exorcismo, porque él era un exorcista, y rápidamente por la acción de Dios, el sacerdote comenzó a mejorar. Pero la historia no queda ahí, la historia no termina ahí. El brujo, al parecer, se le revirtió su hechizo y su maleficio, porque el brujo comenzó a enfermar con los mismos síntomas, la misma enfermedad, el mismo deterioro que tenía el sacerdote. Y fue a pedir misericordia al cura, muriéndose, enfermo, este brujo. Y creo que terminó con la misma suerte de este brujo que le hizo la brujería al padre Listoro. Murió. Tengo que hablar nuevamente con la persona que pues me contó toda esta historia, porque fue hace muchos años, pero en lo que recuerdo, este brujo también murió. Ojalá que no haya sido así el final de esta historia y pues el brujo se haya convertido. Ojalá. Pero en lo que recuerdo de la historia, este brujo también murió, como sucedió con el padre Listoro. Entonces, queridos hermanos, en primer lugar, fe en Dios, fe en el que todo lo puede, porque hay veces que caemos en desesperación, gente inclusive de fe, porque he entrevistado personas acá, personas que se decían de fe y por alguna enfermedad, algún problema económico, terminaron donde un brujo, un hechicero, un curandero. Y esto es peor, porque allí donde le abres la puerta por completo
al enemigo y hace de tu vida lo que quiera. Entrégate a Dios completamente. Y si tú en el pasado o en este momento estás practicando algún maleficio, alguna hechicería, rompe con todo eso con la sangre de Cristo. Ve donde un sacerdote para que te perdone, para que ore por ti y para que vuelva tu vida a Cristo. Queridos hermanos, para que nada de eso te pase, para que no te alejes de la fe, para que no te dejes confundir por el enemigo, los invito a que se suscriban a la Escuela Apologética Católica DASAM. Es una escuela que está aprobada por 5 obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte 24/7 desde la comodidad de tu hogar, a tu propio ritmo, a través de la plataforma www.defiendetufe.com. Recuérdalo bien, www.defiendetufe.com. Y también les quiero recomendar el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas. Este libro también lo puedes conseguir en digital en todas partes del mundo, también a través de la plataforma www.defiendetufe.com. Queridos hermanos, hay que orar mucho, orar por las familias, orar por la iglesia, orar por nuestros sacerdotes, por el Papa, por los obispos y también orar por todas estas personas que están practicando magia, brujería, para que el Señor en su infinita misericordia los perdone y los guíe hacia la luz y se alejen de las tinieblas. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao.